Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema que se antoja, la verdad. Hoy vamos a hablar del masaje Presel. Qué ricos son los masajes, de verdad. Y para eso hemos invitado al doctor Florencio Herrero Romero. Él se licenció en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado muchísimo y sería imposible leer todo su currículum, así que vamos a resumir diciendo que es miembro fundador de diferentes asociaciones relacionadas con la medicina antroposófica, la Asociación de Médicos para la Medicina Antroposófica en España, AMMA, y el Instituto de Formación de Medicina y Terapias Antroposóficas. Es promotor, coordinador y ponente de diferentes formaciones terapéuticas antroposóficas, medicina, psicoterapia, arteterapia, enfermería y masaje, según el doctor Simeón Presel, fundando una escuela de este método junto a la masajista Frauke Elsner. Es una formación que han impartido por diferentes ciudades y países como España, Portugal, Francia, Colombia y Chile. Además es conferenciante y participa en diversos congresos nacionales e internacionales de medicina y pedagogía. Así que le doy la más cordial bienvenida aquí a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias por acompañarnos, Florencio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, también encantado y muchas gracias por esta posibilidad y agradeceros también toda vuestra aportación en relación con la antroposofía y con todo el inmenso regalo que nos ha dejado Rudolf Steiner. Sí, muchas gracias. Mi aplauso de corazón para este desinteresado aporte que creo que en el mundo en el que vivimos hoy día, tomando como base y apoyo la tecnología, pueda llegar a mucha gente, ¿no? Sí, muchas gracias. Y sobre todo nos alegra que hacemos ese puente entre un continente, otro y otro país y se van conociendo entre ustedes. Eso es fantástico, es lo que más nos gusta. Desde luego, porque el hecho de que tengamos un medio lingüístico común para podernos comunicar e intercambiar en este contexto, también creo que es una valiosa aportación. Claro, sí, pues muchas gracias. Bueno, pues te hemos invitado para hablar un tema que nos sorprende porque casi no hay información, al menos lo que hemos buscado en internet. Creo que apenas está saliendo al aire, pero es un tema que es muy bello y que por eso lo queremos compartir aquí, el masaje Presel. ¿Quién crea el masaje Presel? ¿De dónde viene? Bueno, diríamos que el masaje Presel, dicho o mencionado correctamente, el que lo desarrolló fue el doctor Simeón Presel, que era un médico alemán con una biografía especial, era un médico con formación médica convencional y además con formación en medicina antroposófica y que sus circunstancias le llevaron a vivir en un campo de concentración en Rusia y con un sentimiento de ayuda y de compasión hacia las personas con las que convivió en ese campo de concentración desde una perspectiva médica, terapéutica, pues no tenía otro instrumento que sus manos. Y aunque él ya tenía conocimientos de masaje, él desarrolló allí, como digo, desde este interés por ayudar y esta voluntad por ayudar, empezó a trabajar con las manos, a ayudar a sus compañeros del campo de concentración con las manos y entonces vio que podía desarrollarse una terapia y un método terapéutico justamente con las manos. Y en este contexto creo que también es importante mencionar que el masaje que él desarrolló es un método que luego pudo él transmitir, ya una vez que salió del campo de concentración, practicar en su trabajo médico, en su consulta y de alguna forma también facilitar el aprendizaje de este método que él desarrolló, cuyas bases, y esto me parece para mí, que no soy masajista, que soy médico con formación convencional y al mismo tiempo también con formación en medicina antroposófica, lo más importante es que está basado en la medicina antroposófica y sobre todo en la imagen del hombre de la antroposofía. Con lo cual, quiero decir que igual que existe la medicina antroposófica,
que existe la pedagogía Waldorf, que existe la arteterapia antroposófica, existe un masaje antroposófico basado en la antroposofía y de este masaje antroposófico existen dos variaciones. Uno es el masaje que desarrolló, conocido como el doctor Hauska, desarrollado o también conocido como masaje rítmico, y el masaje que desarrolló el doctor Simeón Pressel, conocido como masaje Pressel. Y bueno, nos gustaría ahora conocer en qué consiste el masaje. ¿Cuál es la diferencia con otros masajes tradicionales? Bueno, quizás, claro, sería interesante situar en el contexto actual una terapia manual. ¿Qué valor tiene una terapia manual hoy día? ¿Y por qué es una terapia tan demandada, tan solicitada por cada vez más y en auge su aplicación, ¿no? Cuando en otros tiempos ha sido una terapia, sobre todo en ciertas culturas y en ciertas sociedades, denostado. Y hoy día se puede así brevemente caracterizar que vivimos en una época donde utilizamos la tecnología, es necesaria, la utilizamos, pero entraña también ciertos riesgos, ¿no? Y un riesgo que entraña es que perdemos la relación con nosotros mismos, nos desconectamos de nosotros mismos y depositamos muchas cualidades y potencialidades que tenemos como seres humanos en el uso de la tecnología. Y esto nos hace que nos enfriemos, que nos volvamos indiferentes y sobre todo, y para mí, que soy vitalista, que perdamos la alegría por las ganas de vivir y podernos autorrealizar de una manera integral y plena. Pero también en el sentido, en lo transversal, en la sociedad, en lo social, en la comunicación, hay brechas. ¿Cuántos conflictos, situaciones de competitividad, de querer cada vez ser los mejores, de luchar entre nosotros mismos, genera también muchos problemas que luego se reflejan también en nuestra salud física y corporal y anímica, incluso muchos problemas relacionados con trastornos funcionales, trastornos del sueño. En definitiva, aquí tenemos otra brecha en lo social, en la soledad, el estar juntos, pero no saber cómo relacionarnos y sentirnos solos y aislados. Y también en relación con la naturaleza. Realmente toda la crisis ecológica hoy día, hemos perdido el contacto con la naturaleza, estamos desincronizados, hemos perdido todo lo que es lo que nos aporta el transcurso del año en su variedad de estaciones y posibilidades de los distintos reinos. Y esto da lugar a una desvitalización, una pérdida de fuerzas vitales y, en definitiva, así muy brevemente caracterizado, estamos como tensos, fríos, así en una forma general y simbólica, ¿no? Y también contracturados y aislados, ¿no? Y una situación así, muy sencillamente caracterizada, ¿qué es lo que puede de alguna forma requerir, ¿no? Y qué es lo que nos puede ayudar a salir un poco de este aislamiento y de esta desconexión en varios de los ámbitos importantes del ser humano? Pues el contacto, el recibir el contacto, el necesitar esa mano cálida, cariñosa, afectiva, que por supuesto en manos de con las manos de un buen masajista puede realmente que vayamos poco a poco recuperando realmente esa conexión con nosotros mismos, esa conexión, esa relajación que nos permita mejor estar en una relación más equilibrada y armónica con nuestro entorno social y, por supuesto, una vitalización también que nos haga descubrir cómo dependemos del entorno también natural, ¿no? Y yo, que no soy masajista, soy médico, pero curiosamente hablo del masaje sin ser masajista, ¿no? Pero llevo muchos años ya dedicándome a esta bonita tarea porque creo que en la vida también es bonito dedicarse a cosas que a uno no tenía previsto y no tenía previsto en su ideario. Y eso fue mi relación con el masaje y sigue siendo mi relación con el masaje antroposófico y el masaje específicamente del doctor Simeón Pressel, porque no soy masajista y no tenía como médico un interés en el masaje. Pero luego, tanto yo mismo, al recibir durante mucho tiempo el masaje y notar ese calorcito, ese estar cobijado
esas sensaciones que a través del tacto y de las buenas manos de un buen masajista, todo lo que nos aporta es de mucho beneficio en este sentido. Claro, existen muchos métodos de masaje hoy día. Como decía antes, es muy demandado. ¿Cuál es la característica del masaje antroposófico y del masaje luego genialmente plasmado por el doctor Simeón Prese? Ese es un tema que podemos hablar, claro, cuando tú veas que sea el momento oportuno, ¿no? Porque yo en este sentido lo que sí observo es que los pacientes lo que necesitan es que a través de lo corporal, de una terapia corporal, que es una terapia pasiva, tengan unos efectos a nivel integral. No solamente locales, como hace la fisioterapia convencional, no solamente corporales, sino a nivel también vital, a nivel anímico y a nivel biográfico. Y este masaje puedo confirmar por muchos años de experiencias con pacientes y de trabajo con masajistas que se han formado en este método. Este masaje es un masaje que tiene unos efectos a nivel integral. Sí, es verdad, has dicho cosas muy bonitas. Bueno, la importancia del calor en nuestra vida es fundamental, es vital. Cuando no hay calor, bueno, pues sentimos incluso nosotros en nuestro interior que algo se ha perdido. Y por eso yo creo que muchos de nosotros sí que necesitamos el masaje. Y cuando vas a que te hagan un masaje, sientes un bienestar tan grande, ¿no? Incluso como que los líquidos de tu cuerpo van mejor, ¿no? Depuras, en fin, tiene muchos beneficios un masaje. Eso es, sí, sí. Sorprende la gente que no le gusta. A mí me sorprende cuando alguien me dice: "A mí no me gusta que me toquen", y yo digo: "¡Ah! Hay que ir a terapia". Eso, sí, 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 así es, sí, sí. Pero porque estamos cada vez más necesitados hoy día esa calidez y de ese contacto, ¿no? Y que realmente la maravilla que, fíjate, claro, que el gesto más arquetípico en la relación humana cuando uno se saluda es darse la mano, ese contacto. Y cuando uno tiene una sensibilidad, yo en este caso como médico, que también trabajo como médico escolar, con los niños, ¿no? Cómo realmente el dar la mano es el gesto que hace cada maestro Waldorf cada día cuando el niño entra al aula. Y ese primer contacto de la mano, de las dos manos, es tan importante como gesto arquetípico en la relación humana que tiene un carácter verdaderamente humanizador, si puedo utilizar esa palabra. Igual, en este caso, lo que es como terapia manual ya plasmado en una terapia, en un método como es el masaje del cual estamos hoy hablando. Bueno, pues sí, nos encantaría que nos contaras un poco en qué consiste. Sabemos que trabaja con el cuerpo astral, pero bueno, y que son en 2 partes, ¿no? Ya nos explicarás tú mejor. Bueno, muy bien. Bueno, eso ya del cuerpo astral ya me da una pista importante también. Bueno, hay muchas cosas que se pueden contar, naturalmente, pero como decía antes, ¿por qué este masaje tiene unos efectos que no son locales, solamente locales sobre el lugar donde se aplica el masaje? Esa es la idea que subyace detrás de lo que es cualquier método, digamos, convencional, terapéutico convencional, que tiene unos efectos solamente a nivel físico, a nivel corporal. Y sin embargo, este masaje tiene efectos que podríamos decir que benefician todos los ámbitos de lo que es una imagen del hombre ampliada como hace la antroposofía, en el sentido de que no solamente somos lo que se ve, lo que se pesa, lo que podemos ponderar física y sensorialmente, sino que también tenemos unas fuerzas que nos mantienen vitales, que nos regeneran, que nos revitalizan, que nos recuperan de una herida, si tenemos una herida o una enfermedad en un estado de salud normal. Tenemos una parte relacional de comunicación anímica y luego tenemos una biografía. Cada uno somos diferentes. Ayer tenía una conversación de asesoramiento médico con 2 hermanas y era muy interesante cómo viven siempre juntas, tienen los mismos padres, el mismo entorno, y decían, pero somos tan diferentes, cada biografía, cada ser humano es totalmente diferente, individual, ¿no? Y ahí es donde podemos ver los efectos de un masaje que tiene detrás esta imagen del hombre integral, ¿no? Como nos lo ofrece la antroposofía. Dentro de esta imagen, uno de sus ámbitos, como tú bien has mencionado, es el cuerpo astral, que es el que nos permite justamente vivir en una polaridad, mundo interior,
mundo exterior. Y esa cualidad es lo que nos caracteriza como entidades poseedoras del alma. Es decir, poseemos un alma que tiene esta polaridad, ¿no? Que podemos vivir subjetivamente, sentir, tener sentimientos, y eso surge justamente en relación cuando tenemos un contacto, una relación con el mundo o el entorno que nos rodea, ¿no? Eso justamente tiene varios ámbitos donde esta actividad astral, caracterizada así muy brevemente de polaridad, se manifiesta. Y uno de estos ámbitos donde se ve claramente es en el ámbito de la musculatura. Por eso este masaje se aplica sobre la musculatura. Y una frase de Rudolf Steiner para entender verdaderamente este masaje tal como el mismo doctor Simeón Pressel lo ideó es que el cuerpo astral es el músico, la musculatura es el instrumento musical y el movimiento es la música. Por eso la obra que escribió o que tenemos como reflejo de toda la actividad y de todos los pensamientos, guía, se puede decir así, de doctor Simeón Pressel, movimiento es terapia. Y yo digo, movimiento es salud. Y comprender esto es entender la salud. Primero hay que entender lo que es la salud y después por qué desde el movimiento, desde un trabajo en la musculatura como hace este masaje, puede beneficiarnos nuestra salud a un nivel integral. Es decir, que trabajamos con las leyes del cuerpo astral. Y las leyes del cuerpo astral, en primer lugar, es la polaridad. De tal forma que Rudolf Steiner dice que el cuerpo astral trabaja desde el diafragma hacia la parte inferior de una forma polar a como lo hace desde el diafragma hacia la parte superior. Eso se puede observar morfológicamente, por ejemplo, ¿no? En la parte superior predomina la actividad sensorial, lo esférico, y mientras que en la parte inferior predominan más las formas radiales, longitudinales de los miembros, ¿no? O sea, en muchos aspectos, y la musculatura refleja muy bien esta polaridad, ¿no? Entonces, realmente podemos ver aquí una lógica de este masaje en relación con lo que es su aplicación en la musculatura y su efecto sobre la salud a través del movimiento. Movimiento es salud, movimiento es terapia. No solamente en lo visible, los movimientos visibles, sino en todos los movimientos, como tú has dicho antes, también fluidos, en todos los fluidos, de tal forma que hay algunos masajistas que lo llaman un masaje que moviliza cuando hay bloqueos tanto a nivel muscular como a nivel fisiológico y pone en movimiento todo lo que es corrientes, fuerzas en la que se apoya el organismo humano para su sano desenvolvimiento, ¿no? Pero bueno, no he respondido todavía a tu pregunta de por qué en dos partes. No sé si tú ya puedes un poco, a lo mejor, vislumbrar por qué tiene dos partes. Bueno, ahora has explicado lo del diafragma, lo cual es muy interesante, ¿no? Yo tengo un poco de conocimiento gracias al artículo que encontré en tu página web. Sí. Entonces, no quiero revelar la información, pero bueno, es interesante que se haga en dos partes porque estamos acostumbrados a ir a que nos den un masaje y es todo el cuerpo. Y aquí lo van trabajando y además relacionando con el pasado y el futuro. Eso es una cosa siempre llamativa, ¿no? El masaje como método es una unidad, pero luego, igual que el organismo humano, tenemos como el cuerpo astral, aparentemente es el cuerpo astral, pero luego dinámicamente tenemos esta situación característica del cuerpo astral de la polaridad. Entonces, y que está muy bien reflejado en la musculatura por todas las partes que lo estudiemos, tenemos músculo flexor, músculo extensor, músculo agonista, músculo antagonista. O sea, en todo el estudio que hagamos de la musculatura tenemos esa polaridad. Pero esa polaridad es la que da lugar a que surja el movimiento. Sin la polaridad no puede surgir el movimiento. Y el movimiento entonces es una integración, un proceso como rítmico que se manifiesta como movimiento, pero que es el resultado del encuentro de dos de las polaridades. Y eso es lo que se traslada a un método. Entonces tenemos esa polaridad aplicada en una terapia manual, tenemos un masaje que se aplica sobre la parte inferior con unas dinámicas, unos pases, unos movimientos, unas cualidades del movimiento que van a ser un estímulo de la parte inferior y que va a tener unos efectos que son básicamente unos efectos de relajación. Qué bonito es y qué buen efecto cuando el paciente de una u otra forma desconecta un poco del polo opuesto, se relaja y se duerme.
Un paciente que recibe un masaje de piernas tiene que ir normalmente al baño después del masaje. Efecto que es el resultado de estimular todos los procesos de eliminación, excreción y desintoxicación. La respiración se profundiza, nos relajamos a nivel de la respiración y también a nivel anímico, y eso lo puedo decir por propia experiencia en muchas ocasiones, tu pensar se ordena, adquiere una lógica. Y en este sentido, por ejemplo, yo puedo contar experiencias que yo lo recibía antes los lunes, después de un fin de semana, de viajes, de actividades y estar cansado, recibía el masaje y empezaba como a pensar de una manera más coherente y más ordenada, ¿no? Es un efecto en el polo opuesto, el pensar anímicamente, lo explicaré ahora, ¿no? Y por lo tanto tenemos como un efecto a nivel fisiológico, a nivel de la respiración y a nivel anímico, y esto ya es algo también interesante, que a nivel biográfico muchas veces muchas personas cuando reciben el masaje de la parte inferior recuerdan el pasado. Es entrar biográficamente como en el pasado y aparecen muchos recuerdos, pero de una manera suave, sin forzar, de una manera espontánea, de una manera hasta incluso con experiencias traumáticas bonitas, no sin ayuda del diván y sin ayuda del psicoanálisis. Tenemos masajistas que se han formado, que son psicólogos o psicoterapeutas, y desde que conocen el masaje, dice, yo en lugar del diván utilizo ya la camilla de masaje. Menos hablar y más actuar, ¿no? Entonces, vemos que este masaje tiene un estímulo, estimula una serie de procesos que son fisiológicos, tanto a nivel fisiológico, anímico y biográfico, pero que por un motivo u otro necesitan de ser estimulados, ¿no? Y por otra parte, tenemos el masaje de la parte superior con una dinámica totalmente polar a la hora de ejecutarlos. Los movimientos de la parte inferior son más precisos, más lentos, más formados, predomina más como la forma y la estructura, mientras que los movimientos de la parte superior son más dinámicos, más movimiento, más polares en definitiva. Si tenemos una polaridad forma-movimiento, en la parte de abajo es más la forma, en la parte de arriba es más el movimiento. Y esos masajes, o sea, la parte superior, y ya tenemos así, completamos la integridad del ser humano, estimula más procesos anabólicos, procesos de regeneración, de revitalización, de tal forma que cuando hacemos las formaciones de masaje, sabemos que después del masaje de la espalda, lo denominamos masaje de piernas, masaje de espaldas, tenemos que tener preparado un buffet, porque realmente los masajistas que lo aprenden o cualquier paciente que lo recibe va a tener hambre y va a tener que comer, porque va a despertar esos procesos anabólicos, no catabólicos como es en la parte inferior, ¿no? Va a despertarse en él las ganas de hacer cosas. A nivel anímico es la voluntad la que se activa, lo opuesto, ¿no? Y a nivel biográfico es el futuro. Personas que están en una crisis biográfica, después de unas sesiones con el masaje, hacen como una elaboración de ese pasado, con masaje de piernas, y en un momento dado, dicen, ahora ya se me descubre el futuro, puedo decidir ya cuál rumbo quiero dar a mi vida y a mi biografía, ¿no? Y de esta forma tenemos el masaje completo, pero en esencia el masaje es incompleto, porque nos falta la parte del centro. Tenemos la polaridad abajo-arriba, que se empieza por la parte inferior, pero nos falta el centro. Y el centro es el lugar donde realmente se encuentra el ser humano en su libertad. Y esa libertad no se puede manipular exteriormente con una terapia. Esa libertad, por eso el masaje, siendo el mismo método para todo, la misma aplicación, cada persona lo recibe y lo asimila de una manera diferente. Eso depende de muchos factores, sobre todo la individualidad, ¿no? Y ese centro es donde está verdaderamente la dinámica saludable. Y la dinámica saludable consiste en la transformación de un estímulo en su complementario, cosa que es muy evidente cuando observamos un color en una cartulina blanca o en un folio blanco, colocamos una cartulina de un color, el rojo, pequeña, nos concentramos muy claramente en esa cartulina, la quitamos y por sorpresa no vemos el rojo, no vemos el blanco. Se dibuja el color complementario, que es el verde.
Y esa transformación que hace la organización visual del ser humano es un proceso de transformación que tiene su centro en las funciones rítmicas en el centro. Y eso es lo que ocurre con el masaje. Estimulamos abajo y el organismo, en esta capacidad de transformación, un opuesto en su complementario, es lo que da estos beneficios del masaje de una forma integral. Perdona, me he extendido mucho, pero bueno, era básico, yo creo, entender esto, porque si no, estamos presentando una terapia en una forma convencional, y esto tiene un trasfondo muy grande y aunque sea en principio difícil de comprender. Ujú. No, es muy interesante, sobre todo porque uno piensa, claro, las extremidades se mueven mucho y la parte superior casi no se mueve. Entonces, que el masaje sea así, como lo has dicho, que se mueva más arriba y menos abajo, bueno, pues un poco para equilibrar también, ¿no? Imagino. Eso es, sí, sí. ¿Quiénes pueden ser las personas que se beneficien de este masaje? O sea, ¿pueden ser los niños? Porque ahora que decías, pensaba en si hay un niño, por ejemplo, que tiene mucho miedo de hacer cualquier cosa, de subirse a la bicicleta, de patinar, de jugar con los niños, ¿se puede empezar a hacer ese trabajo con ellos desde el masaje? Sí, eso es muy buena pregunta, Caro, porque los niños hoy día, como he dicho antes, yo trabajo mucho ahora actualmente como médico escolar y realmente me sorprende mucho cómo están ya tan tensos aquí en la zona de los trapecios, en la espalda, tienen ya contracturas, llama la atención, ya que con 9, 10, 11 años, ¿no? Cómo están muy tensos ya y claro, todos los estímulos de las pantallas, todo esto, mucha saturación sensorial, realmente enfría, los contractura y dificulta mucho su salud, ¿no? Y entonces el masaje, por esta situación, puede ser de mucha ayuda. Aquí hay que tener claro, en primer lugar, que a la hora de aplicar el masaje completo, ya la musculatura, esto es un tema interesantísimo, también cómo la musculatura se va desarrollando a lo largo evolutiva y va adquiriendo una madurez según los sexenios, ¿no? No hay tiempo para desarrollarlo, pero cómo realmente la musculatura, al ser un masaje que se aplica sobre la musculatura, tiene que tener ya un cierto desarrollo y una cierta madurez para aplicarlo de una manera completa. En este sentido, diríamos que a partir de los 11 años, 11 o 12 años, es cuando se puede aplicar ya de una forma completa en este método, abajo, arriba, y el masaje completo. Ahora bien, antes de esa fecha, como una variación del masaje más sencilla, que es el masaje de pies. Mira, el otro día tuve una videoconferencia con unos masajistas que se están formando en Chile y hemos hecho ya un primer curso, pero todavía no se atreven a dar el masaje completo porque es complicado aprenderlo. Es una formación realmente adquirir las habilidades de este masaje en todos sus movimientos, en toda su composición, porque el masaje lo comparamos como una composición musical que luego cada masajista tiene que interpretar, ¿no? Y es complejo. Pero sí aprenden, y es más sencillo, el masaje de pies. Y me contaba una aspirante a ser masajista Presel que el hijo de unos amigos adolescente estaba con problemas de insomnio, con mucha tensión, con ansiedad, con miedos, y entonces ella le ofreció el masaje de pies. Y qué sorpresa se llevó cuando terminó el masaje de pies y el chico estaba dormido. Se tiró 1 hora dormido y cuando se despertó se notaba una tranquilidad, una serenidad con solo un masaje de pies. Y luego otros aspirantes también participantes en esa reunión online también corroboraban esta experiencia. Y por supuesto es una experiencia positiva, ¿no? De todo aspirante a masajista que hace una experiencia inicial y que puede comprobarlo, ¿no? El efecto, ¿no? Con lo cual creo que ya de entrada el masaje de pies puede ser de mucha ayuda en estas situaciones que tú has dicho, ¿no? En un colegio Waldorf de Barcelona, hablando con un maestro Waldorf, de un adolescente también que tiene problemas de comportamiento, y entonces llegamos a la conclusión, vamos a intentar reciba el masaje con gusto, de una manera agradable, el masaje de pies, y poderle un poco ayudar también a tener menos emocionalidad y un comportamiento más armónico, ¿no? Es decir, que el masaje es una terapia hoy día de mucha ayuda para estas situaciones que tú has dicho. Tengo una experiencia como que lo que el alumno recibe, ahora hablando salutogenéticamente,
como proceso pedagógico, porque el objetivo, desde un punto de vista de la salud, de la pedagogía Waldorf, es justamente que desarrollar salud. Cuando el niño tiene dificultades en el proceso pedagógico, eso lo puede recibir, ese aprendizaje, a través corporal y justo a través de este masaje. Wow. Es como un equivalente lo que es a nivel de aprendizaje como salud, pero también lo puede recibir un alumno que tiene problemas de aprendizaje de una manera pasiva, en principio, a través de lo corporal. Este también es un masaje que considera y procura cuidar el calor, ¿no? Mientras están dando el masaje. Sí, claro. Es que, por ejemplo, perdonad que me reitere en experiencias en el campo como médico escolar, ¿no? Ya el saludo, que ya os decía antes, pero a mí me gusta justamente percibir mucho el organismo calórico a través de darle o tocar las manos de los niños. A veces se ponen rojo, las mejillas, preguntar a los pacientes. Os puedo decir que este es como un enigma que no he acabado todavía de comprender. Cuando le pregunto a un paciente, a una paciente o a un paciente, ¿cómo tienen las manos y los pies? Ah, pues no lo sé. Oh, pues los tengo muy fríos. Oh, no, yo los tengo calientes. Y entonces eso marca un punto de inflexión en el interrogatorio. El paciente se empieza a sentir más abierto y a contar mejor, y no sé por qué. Tengo experiencias, pacientes que cuando les he explorado, les he tocado los pies para ver cómo los tenían, y han sido un punto de inflexión en la relación. Es decir, algo tiene de magia esto del calor, ¿no? Tiene algo de magia. Y cómo los niños, cuando están participando activamente en el proceso de aprendizaje, y eso se nota mucho, ¿no? Y lo hablo mucho con los maestros, cuando un niño está viniendo de otro colegio y empieza, bueno, sí, porque he aprendido que tengo que atender al maestro y tengo que ser buen alumno, pero no lo vivo, no lo siento. Para eso es muy importante la belleza, lo que tú decías al principio, es un masaje bello. La belleza es siempre un elemento también importante, porque nos hace sentir y vivir. Y eso, cuando un niño ve que el maestro ha hecho bonito, ¡ay!, se emociona, lo quiere hacer él bonito y se pone a hacerlo motivado, ¿no? Y a querer saber más de ello. Entonces se le ponen las manos calientes, se le ponen las mejillas rojas, se activa el organismo calórico, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque el niño, su individualidad, el yo, lo que decimos en la medicina antroposófica, el yo se une a lo que está haciendo, se siente realizado a través, mediado por la belleza, la emoción, el sentimiento. Entonces, el calor que se genera es el resultado de esa conexión entre lo que está haciendo como proceso de aprendizaje y su instrumento corporal. Y esa es la experiencia que hacemos. Cuando tenemos los pies fríos o las manos frías, nos sentimos incómodos, no nos sentimos a gusto en nuestro propio cuerpo. Esa es una de las desconexiones, porque el calor es el vehículo del yo, es el instrumento a través del cual el yo puede actuar corporalmente y puede unirse a su instrumento corporal. Si, como antes hemos mencionado, hoy día tendemos a desvincularnos de nosotros mismos, pues el yo cada vez está menos activo en todos los procesos fisiológicos, y a través del calor y el enfriamiento y las enfermedades que hoy día predominan son justamente consecuencia de esto. Por eso es tan importante cuidar el calor con bolsas de agua caliente, con cobijas, para que de nuevo esa sensación de bienestar y de calor, de estar conectado contigo mismo, pueda irse recuperando y ser un elemento de salud y de terapia, ¿no? Sí, es verdad. Qué bonito. Bueno, para mí el calor, claro, es vital. Yo vengo de México y he llegado a un lugar donde hace mucho frío y viento, y entonces, como dices tú, al principio te sientes como incómodo, como que no estoy aquí ni quiero estar, ¿no? Porque hace tanto frío que mejor me voy a otro lado, ¿no? Entonces, no sabemos tampoco nosotros procurar el calor. O sea, quiero decirte, las personas que venimos de una tierra caliente. Entonces es una candidata y te recomiendo el masaje Pressel para que sientas cómo puedes de nuevo recuperar el calor y sentirte a gusto y sentirte, bueno, también realizada, que seguro que sí, ¿no? En este nuevo entorno y circunstancias tan diferentes a de las que vienes, ¿no? Claro, pero bueno, uno aprende a valorar el calor, claro, porque cuando lo tienes siempre,
hasta te cansas de él y dices, bueno, ya está, ya un poco de fresco, pero cuando notas su ausencia, entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento tan incómodo? Es así. Oye, Eso es. y las personas que quieran aprender a dar este masaje, porque ahora me imagino que habrá mucha gente que nos está escuchando que diga: "Qué maravilla, qué oportunidad, yo quiero aprender a hacer este masaje". Ya has dicho que es complicado, Ujú. pero bueno, hay ¿tú tendrás algún curso de formación o conocerás a algún sitio donde haya formación de este masaje, no? Sí. Bueno, permíteme que que haga un apunte más sobre el masaje para que se comprenda así de una manera también bonita, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco del arte, de la belleza, de lo que nos hace un poco emocionarme. Yo soy una persona emocional que me gusta vivir las cosas y sentirlas, ¿no? Y entonces, en la medicina antroposófica tenemos un grupo de medicamentos que terminan en dorón. Por Ujú. ejemplo, cardio, corazón, dorón. Y no sé si sabes o los oyentes saben lo que significa en griego dorón. Dorón significa en griego regalo. Y quiere decir cardiodorón o una gama de medicamentos que terminan en dorón, renodorón, kefalodorón para la cabeza. En este caso, cardiodorón quiere decir un regalo para el corazón. Qué bonito, ¿eh? Un regalo para el corazón. Es que tú imagínate hoy día que vas al médico porque tienes hipertensión, porque tienes ya una arritmia, porque tienes un problema y que hay que tratártelo y te entra el miedo y toda esa visión que subyace en la medicina que está basada solamente en la enfermedad, a que te diga, Ujú. no, te voy a recomendar un medicamento que es un regalo para el corazón. Y es un regalo porque es un modelo. Esa es la genialidad de Rudolf Steiner, que él pudo diseñar un medicamento natural con plantas para poder ayudar, dar ese modelo a que el corazón recupere su funcionalidad y su salud. Entonces, Mm. este masaje, según este modelo, para mí es un regalo para el ser humano. Y por eso yo lo denomino también masaje dorón. Masaje dorón es un regalo como masaje para el ser humano porque tiene esta visión integral del ser humano de la antroposofía. Ese es uno de los principios que dio Rudolf Steiner para que un masaje fuera efectivo. Había que conocer bien al ser humano y eso es uno de los aspectos junto, que ya los he mencionado todo, pero como resumen, conocer bien al ser humano, conocer la polaridad, activar las funciones rítmicas, esa forma que he dicho, y cuidado del calor. Esos son los 4 principios del masaje antroposófico que plasma muy bien y genialmente el doctor Simeón Pressel en su método. Bueno, esto que yo ahora te cuento de una manera abreviada, hasta cierto punto emocionada y con lo cual también quiero transmitir lo que ha significado para mí en el sentido este que decía antes, de que es bonito en la vida dedicarse a cosas que uno no tenía en su plan, no tenía previstas, porque también te llegan preguntas, pues así ocurrió este entusiasmo que poco a poco he ido desarrollando por esta terapia antroposófica, ¿no? Porque junto a una masajista, Pressel, de origen alemán, pero muchos años residentes y en su momento ya es mayor, residente en Madrid y luego se trasladó a donde yo tengo el centro terapéutico antroposófico en Plasencia, en Extremadura, y entonces se vino allí justamente para colaborar conmigo como médico y empezó a dar masajes y luego recibimos preguntas de otros terapeutas que querían formarse con este método, ¿no? Y entonces empezamos a atender ella como masajista y yo como médico aportando los conocimientos médicos, antropológicos y de la medicina antroposófica, ¿no? Y poco a poco fuimos creando una escuela de masaje antroposófico especializada en la formación del método Pressel. Y yo pierdo un poco la noción del tiempo, pero seguramente más de 25 años venimos desarrollando una formación que tiene una estructura, que tiene un programa, que tiene un equipo docente y una parte artística, sobre todo de euritmia, una parte teórica y una parte práctica, y que dura 3 años. Y esta formación pues la hemos desarrollado en muchas ciudades de España, Barcelona, en Galicia, en Pontevedra, en Alicante, en Madrid, aunque la sede de la escuela está en Plasencia y hemos venido desarrollándola. También es una escuela internacional, hemos
formado a masajistas en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Ahora estamos también formando masajistas en Chile, también en Portugal, en Francia, y también ahora mismo tenemos una delegación de la escuela en Alemania. Es decir, que tenemos una experiencia y una experiencia importante en la formación de posgrado, se puede decir, o como máster en esta terapia antroposófica, que a la hora de aplicarlo hay que también decir claramente que terapéuticamente pueden hacer solamente aquellos que ya tienen una formación médica convencional, terapéutica, sobre todo fisioterapeutas, enfermeras, médicos, es decir, otro tipo de formaciones que para aplicarlas terapéuticamente se exige en el mundo en el que vivimos hoy que se tenga esa formación, ¿no? Porque la antroposofía siempre ofrece formaciones en el campo de la medicina para aquellos que ya tienen una formación previa profesional, sanitaria. Pero en la parte higiénica, y esto es maravilloso, eso es un campo importante, porque a mí me gusta, yo soy un médico que mi especialidad es la salud. Yo quiero trabajar desde la salud, por la salud y para la salud, ¿no? Y entonces me interesa, siempre me ha interesado lo que es cómo cuidar, cómo promocionar, cómo mantener la salud. Y en este sentido, por lo que decía antes, Masagedorón, un regalo para el ser humano, es una medida muy importante para poder cuidar, mantener y mantenerse sano, sobre todo en las circunstancias que hoy día tenemos. Es decir, que tenemos una variante, una versión terapéutica y una versión higiénica o salutogenética. Y todos aquellos que quieran conocer ahora mismo cómo trabajamos, se pueden dirigir a mi correo electrónico. Teníamos una página web anteriormente, pero la asociación que la sostenía esta escuela de masaje, la hemos tenido ahora que cancelar, pero yo puedo ofrecer información y atender cualquier petición, de dónde hay un masajista, dónde me puedo formar, etcétera, ¿no? Es fherrero@instituto, y ahora después de la O de instituto lo voy a deletrear seguido, H, Y, G de Gerona, I de Italia, E de España, A de Alemania, .com. Es decir, fherrero@institutoigiea.com. Muy bien, pues ahí que te consulten. Y bueno, me gustaría también saber si hay personas que no pueden recibir este tipo de masajes. Muy buena pregunta también, porque es importante también, claro, que nosotros quizás mencionar a la masajista que ya es mayor y no está activa en la parte de formación, pero que iniciamos este bonito viaje de extender y de promocionar esta terapia antroposófica que desarrolló el doctor Simeón Pressel, y ya se llama Frauke Elsner. También es importante hacerle el reconocimiento y la aportación que ha hecho. Ahora tenemos un equipo docente ya de masajistas ya más activas, ¿no? Y en este sentido siempre decimos que es muy importante que el masajista que practica este masaje que sepa también que hay unas limitaciones que son muy sencillas de detectar, ¿no? Sobre todo cuando hay una enfermedad aguda, febril, un proceso inflamatorio, ahí el masaje no está indicado. También cuando hay una inflamación a nivel del sistema venoso, es decir, una trombosis, una flebitis, sobre todo porque es frecuente en las piernas, ahí tampoco está indicado. Y también cuando los niños antes de los 11 o 12 años tampoco está indicado, como ya he dicho anteriormente. También durante los 3 primeros meses del embarazo tampoco está indicado. Y luego, cuando se aplica terapéuticamente, siempre es aconsejable tener el contacto con un médico, el médico que lleva al paciente. Y antes, cuando yo llegué a España o cuando yo inicié este trabajo en España, no era conocido este masaje, o en Colombia o en otras ciudades, incluso por parte de los médicos. Y entonces no lo recomendaban, pero ahora ya cada vez más, incluso hay centros ya médicos antroposóficos que piden o solicitan un masajista. Entonces es importante también tener el respaldo y el apoyo y el diagnóstico del médico, sobre todo cuando se trata de enfermedades y de enfermos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene cáncer, que está muy indicado el masaje para estimular el organismo calórico, que en una situación así está debilitada, ¿no?
Entonces es importante valorar el estado general del paciente para saber si puede recibirlo o no. Y eso es una decisión que tiene que tomar el médico que le acompaña, ¿no? Y luego en la variante o en la versión higiénica, pues bueno, yo creo que cuántas personas buscan, como tú antes decías y hemos hablado al principio, buscan este contacto, ¿no? Este mantenerse, este bienestar, este confort, ¿no? Que yo observo muchas veces cuando salen los pacientes de la sala de masaje que se han como rejuvenecido, se han relajado, tienen una sonrisa en la cara, ¿no? Y digo, esto es fruto del masaje y ellos lo reconocen, y sobre todo esas ganas y esa alegría por la vida, ¿no? Creo que es recuperar esa vitalidad que todo ser humano tiene, tanto a nivel energético como anímico y biográfico. Bueno, solo te hago una última pregunta porque tengo curiosidad de saber, Sí, en el caso de los niños sí, que siempre queremos, bueno, yo que últimamente he estado escuchando madres que hablan mucho del bruxismo en los niños, lo que es muy común, sí. y buscan la manera de relajarlos poniéndoles, pues, dándole masaje como ellas pueden, ¿no? O aquí, mm, tú desde el conocimiento que tienes, ¿sí recomiendas que se haga un masaje en esta zona, en esta también, como podamos, o hay que también investigar y estudiar más? Bueno, claro, ahí yo, por mi experiencia, en este caso, yo diría dos cosas, claro. Primero, a veces hay niños que tienen bruxismo por la noche porque tienen parásitos intestinales. Entonces, eso hay que descartarlo. Es un fácil de descartar, ¿no? Pero es una de las causas, incluso llegan los dientes inferiores como a desgastarse, ¿no? por el roce, ¿no? Pero la otra situación, que quizás sea la más frecuente, es cuando un niño por el día está expuesto a una tensión, a un estrés que muchas veces es familiar, porque la verdad es que los niños hoy tienen unas circunstancias difíciles, ¿no? Sobre todo mucho por el entorno y por las circunstancias familiares. Padres que se separan, padres que se pelean, como eso, el niño está ahí dividido entre el padre y la madre, y eso supone una tensión. Claro, el niño no tiene una madurez para poder expresar todas esas tensiones y lo expresa por la noche, de una manera inconsciente y a través de ese movimiento y es lo que es el bruxismo, ¿no? Y en este caso, desde luego, lo que yo recomendaría es el masaje de pies. He escrito varios artículos, bueno, muchos artículos sobre el masaje, pero hay un artículo que he escrito en la polaridad del niño nervioso, inquieto, y la polaridad del niño tímido, introvertido, ¿no? Y cómo la recomendación más importante que hago para ayudarles es el masaje de pies por la noche. En el caso del niño inquieto, nervioso, que le falta como ese hilo conductor a través de todo lo que ha vivido en el día o genera esa tensión, es hacer como una retrospectiva del día. No total, pero así lo más significativo. Y el masaje de pies, luego un cuento, puede ser, y dormir. Y por la noche el niño elabora todo eso, duerme bien, y ya por la mañana se levanta como ya con un estado diferente, ¿no? Y en el niño tímido, introvertido, que tiene ese miedo, también el masaje de pies, el cuento, para hacer una prospección hacia el día siguiente. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y eso ya genera en el niño una expectativa positiva que elabora durante el sueño, ¿no? Y en estos casos damos cursos de masaje de pies para familias. ¿Qué aspecto tan importante es en la relación familiar entre los mismos pareja en sí, que puedan tener esta sensación agradable, recíproca, que se recibe y se da, ¿eh? Y luego con los niños. Y no es complicado aprenderlo. Con 2 o 3 a lo mejor fines de semana se puede aprender a darlo bien. Por supuesto, un componente importante también es el aceite que se utiliza y los movimientos, los pases, y es tan bonito y tan agradable, produce unos efectos. Así que os animo a ser pioneros ahí de un taller de masaje de pies en Galicia. Pues muchísimas gracias, Florencio, por habernos acompañado. Ha sido un lujo escuchar este tema tan bello y bueno, pues ojalá mucha gente se anime a conocerlo en primera persona, o sea que Eso. seguramente te van a escribir para preguntarte, yo quiero ver qué se siente este masaje. Y bueno, yo la primera, desde luego, me voy a apuntar a Sí, sí. conocerlo porque los masajes son maravillosos y se agradecen mucho, ¿cierto? Muy bien. No, yo eso lo puedo corroborar porque digo, he recibido durante muchos años el masaje y desde luego era ya un hábito y creo que he podido mantener mi salud
relativamente bien y poder hacer mucho trabajo y muchas actividades gracias al masaje, en esa versión, vamos a decir, preventiva. Y yo creo que es lo que queremos, sentirnos bien para poder realizar con alegría y con entusiasmo nuestras tareas bonitas que tenemos en la vida, ¿no? Y de una manera saludable. Así que es muy recomendable, por supuesto, y creo que hay muchos masajistas esperando con bonitas manos, con buenas manos, para poder ayudar en este sentido. Os agradezco también esta posibilidad, por supuesto. Muchísimas gracias al doctor Florencio Herrero por habernos acompañado y por compartir todo esto que conoce, que sabe. Y yo creo y espero que todos se animen a probar un masaje Presel, que busquen algún masajista cerca de donde se encuentran, que sin duda será una experiencia fantástica. Yo también ya estoy más que apuntada para vivir la experiencia, y realmente experimentar un masaje es un acto de amor propio. Es una manera de procurar nuestra salud, así que los invito, si está en sus posibilidades, a hacerlo. Y qué mejor que disfrutarlo en familia, ¿no? Aprender a hacer algún tipo de masaje y poderlo compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas. En fin, que sea un momento también familiar, de afecto, de cariño, que sin duda nos va a venir muy bien al alma, al cuerpo, al corazón. Así que nada, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram. Nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y les recuerdo que ya está abierto también el grupo de estudio de arte de la palabra que estoy haciendo con Sol Tolmar, y ahora el grupo de estudio con D'Angela Romero, que vamos a estar trabajando el libro Nutrición para la Libertad. Y bueno, D'Angela nos va a ayudar a entender mejor estos textos, a entender mucho mejor las fuerzas que están ahí presentes en nuestro alimento y que nos van a ayudar a tener más salud, más fuerza. Y todo esto hecho con mucho cariño, esperando que aporte y que entendamos mejor este tema, ¿no? Sobre todo para que aprendamos a comer, que es un tema también muy interesante. Y vendrán más grupos de estudio, más cursos con grandes maestros. Les adelanto un poquito acerca de este tema. Vamos a tener también un curso con Pedro José Martínez y otro curso también con José Manuel Fernández. Así que nada, muchísimas gracias por el favor de su atención como siempre, y ya saben que mis mejores deseos les acompañan. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual.